Queridos amigos, hoy vamos a compartir algunas reflexiones del libro del Papa Francisco que sacó acerca del Padre Nuestro. Tenemos algunas extracciones que nos pueden servir para poder meditarlo. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Evangelio nos cuenta que un día estaba Jesús en oración y cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren digan. Así nos enseñó Jesús el Padre Nuestro, llamado también oración del Señor u oración dominical, Domine, que significa Señor, considerado por la Iglesia como el modelo de toda oración y resumen de todo el Evangelio. Hay dos versiones del Padre Nuestro. La primera nos la transmite San Mateo y consta de una invocación y 7 peticiones. Y la segunda nos lo transmite San Lucas y consta de una invocación y 5 peticiones. La tradición de la Iglesia ha conservado el texto de San Mateo. Santo Tomás de Aquino dice sobre el Padre Nuestro: la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma parte de nuestra afectividad. El Padre Nuestro es la oración por la excelencia de la Iglesia, y como tal forma parte integrante de la liturgia de las horas y de los sacramentos de iniciación, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos reveló que Dios es Padre y que nosotros, todos los hombres y mujeres del mundo, de todas las épocas y de todos los lugares, somos sus hijos. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, sino al Padre que lo conoce bien, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27. Cuando llamamos a Dios Padre, nos unimos íntimamente a Jesús su Hijo, que se hizo nuestro hermano, y al Espíritu Santo que ilumina nuestra oración con su luz y nos permite conocer la grandeza de la paternidad de Dios que nos ama más que nadie. Pero Dios no es solo Padre mío, mi Padre, sino también y muy particularmente Padre nuestro, Padre de todos, de los blancos, los negros y los amarillos, Padre de los ricos y los pobres, Padre de los hombres y de las mujeres, Padre de los niños, de los jóvenes, los adultos y los ancianos, Padre de los sabios y de los ignorantes, Padre de los inteligentes y de los tontos, Padre de los que lo conocen y creen en Él, y Padre también de los no creyentes. Dios es Padre y Madre de todos, sin distinciones de ninguna clase, un Padre amoroso, tierno, cariñoso, que quiere siempre el bien de sus hijos y que no escatima esfuerzo alguno para darnos la verdadera felicidad, un Padre fiel, compasivo, misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, un Padre como no hay otro. Dios Padre, nuestro Padre, vive en el cielo, más allá de todo, por encima de todo, un misterio para nuestra mente, pero una certeza para nuestro corazón. Es santo y su santidad lo eleva por encima de la tierra, pero le permite habitar en el corazón del hombre justo y recto. Ser hijos de Dios y llamarlo Padre nuestro que está en los cielos es para nosotros un compromiso permanente, un compromiso de vida que nos exige estar siempre en actitud de conversión, dispuestos a luchar contra el mal con todas nuestras fuerzas y a obrar el bien. Ser hijos de Dios y llamarlo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, debe hacer crecer en nosotros el deseo profundo y firme de asemejarnos a Él y fortalecer nuestro corazón humilde y confiado, haciéndonos como niños. Si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Santificado sea tu nombre. Dios es santo, el santo de los santos, y así lo reconocemos sus hijos, que hemos sido llamados por Él a la santidad. Sean santos porque yo, Yahvé, tu Dios, soy santo.
La santidad de Dios es su misterio eterno, lo que de Él se manifiesta en la creación y en la historia, su gloria, su majestad. Santo, santo, santo Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de tu gloria. Santificado sea tu nombre. Por el bautismo hemos sido santificados en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo, y somos llamados a santificar en nosotros y por nosotros el nombre de Dios, su persona, en todo el mundo. Es decir, a darlo a conocer, a manifestarlo, a hacerlo presente en medio de los hombres por nuestra vida, por nuestras obras. San Pedro Crisólogo nos dice sobre esto: pedimos a Dios santificar su nombre porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de su santidad. Se trata del nombre que da la salvación al mundo, pedido. Pero nosotros pedimos que este nombre de Dios sea santificado en nosotros por nuestra vida, porque si nosotros vivimos bien, el nombre divino es bendecido, pero si vivimos mal es blasfemado, según las palabras del apóstol. El nombre de Dios por vuestra causa es blasfemado entre las naciones. Por tanto, rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. Venga a nosotros tu reino. Cuando Jesús empezó a predicar, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios es la presencia y la acción de Dios en el mundo, su soberanía, la manifestación plena de su gloria, de su poder de Dios, su victoria definitiva contra el mal y el pecado. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó al mundo del reino de Dios prometido y anunciado por los profetas, y con su muerte y su resurrección, se consumó la primera gran etapa de la historia de la salvación. El reino de Dios está entre nosotros, vive entre nosotros, pero aún no ha alcanzado su plenitud. El reino de Dios llegará a su plenitud y culminación al final de los tiempos, cuando Jesús regrese y entregue a su Padre el universo entero, libre del mal y del pecado. Cuando rezamos el Padre Nuestro, pedimos a Dios Padre, dueño y Señor del mundo y de la historia, que Jesús vuelva pronto. Maranatá, ven Señor Jesús, y anunciamos la venida gloriosa del reino de Dios. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Jesús buscaba siempre y en todo hacer la voluntad de Dios. Por eso decía a los apóstoles: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y en Getsemaní, muy próximo ya a su pasión, en medio del sufrimiento, oraba sumisa en su agonía: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? El apóstol San Pablo nos dice en su primera carta a Timoteo: la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Tanto en Dios, todo lo que Dios hace confluye en esto, la salvación de los hombres, de todos los hombres de la humanidad entera, y no importa el costo, está dispuesto a todo con tal de conseguirlo. Por eso no escatima esfuerzo alguno y envía al mundo a su Hijo, Jesús, como Salvador. Con su vida y con su palabra, Jesús hace presente en el mundo la voluntad de Dios y trabaja incansablemente para que esa voluntad se haga realidad, para que la salvación llegue a todos los rincones de la tierra. Es por eso que nos comunica su mayor deseo. Un deseo que puesto por obra llena el mundo de Dios. Ese deseo de Dios es que todos los hombres vivamos el mandamiento nuevo del amor. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Buscar en todo la voluntad de Dios para con nosotros y para el mundo es vivir el mandamiento del amor unidos a Jesús y con la fuerza que nos comunica el Espíritu Santo y en las diversas situaciones y circunstancias de nuestra vida. De esta manera, Dios Padre es honrado, bendecido y alabado, y su plan de salvación se hace realidad y presente y actuante en el mundo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Decir a Dios Padre, danos, es reconocer su bondad y su amor para con nosotros, sus hijos, y solidarizarnos con los hombres y mujeres de todo el mundo, sus necesidades y sus sufrimientos. Es reconocer la providencia de Dios que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro pan de cada día, es decir, el alimento necesario para la vida y los bienes materiales y espirituales convenientes. Dios Padre, providente, sabe darnos lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos.
Pedir a Dios el pan de cada día nos exige solidarizarnos con los millones de seres humanos que sufren toda clase de necesidades por la injusticia de quienes se apropian de los bienes del mundo. Es decir, como propia la carencia del alimento, vestido, vivienda, educación, salud, trabajo, de millones de personas en el mundo víctimas de silenciosas de la injusticia repartición de las riquezas. Pero además del pan físico, pedimos también a Dios el pan espiritual, el pan de su palabra, el pan de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía. Si este pan no podemos vivir, crecer y desarrollarnos como cristianos, porque no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Nuestra tarea como hijos de Dios incluye como algo fundamental el anuncio de la buena noticia de la salvación por todos los rincones de la tierra que sufre hambre, no solo de pan y de agua, sino también y muy especialmente hambre, sed de la palabra de Dios y de la Eucaristía. Yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Evangelio de San Mateo añade a la oración del Padre Nuestro 2 versículos aclaratorios bien importantes. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Dios es infinitamente misericordioso y está siempre dispuesto a perdonar nuestras faltas y pecados si estamos arrepentidos de ellos. De hecho, ya nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio salvador de Jesús en la cruz, pero exige de nosotros también el perdón para quienes nos ofenden. Dios es misericordioso y quiere que nosotros también seamos. Que perdonemos, que olvidemos las faltas que cometen contra nosotros, así como Él perdona y olvida las faltas que nosotros cometemos contra Él. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Misericordia quiero y no sacrificios, pues habrá un juicio de misericordia para quien no practicó misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Ser cristiano de verdad, seguidores de Jesús, implica no solo haber recibido el bautismo, sino también y muy particularmente hacer realidad en nuestra vida el mandamiento del amor que incluye el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor a los demás como nos amamos a nosotros mismos y el amor a los enemigos, compartiendo así los mismos sentimientos de Jesús. Como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca de entre ustedes. Sean más bien buenos entre ustedes, entrañables, perdonándose mutuamente como los perdonó Dios en Cristo. El perdón no tiene límites ni medida. Hay que perdonar siempre y hay que perdonarlo todo como Dios nos perdona. No hay excusa válida para no perdonar. No nos dejes caer en la tentación. En esta petición solicitamos a Dios Padre su protección y su ayuda permanentes para no caer en el pecado que daña nuestras reacciones con Él. Como cristianos seguidores de Cristo, estamos empeñados en la lucha entre la carne y el espíritu y queremos salir vencedores como Jesús, vencedor del sepulcro. Podemos ser tentados y lo somos, pero no debemos consentir porque el pecado no está en la tentación, sino en el consentimiento a la tentación. El apóstol Santiago nos dice al respecto, cada uno es probado por su propia concupiscencia que lo arrastra y lo seduce. Después, la concupiscencia cuando ha concedido da a luz al pecado, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Ayudados por el Espíritu Santo podemos vencer la tentación que nos acecha de múltiples formas y bajo 1000 disfraces, como dice San Pablo. Si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las obras de la carne. Las obras de la carne son conocidas: impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, fornicación, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez y cosas semejantes sobre las cuales los prevengo como ya los previenen. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. La oración juega un papel fundamental en esta lucha de carne y del Espíritu para que el Espíritu salga victorioso. El ejemplo lo tenemos en Jesús, vencedor del tentador desde el principio de su vida pública y también en el combate final de su agonía en Getsemaní.
Él mismo lo dijo a sus apóstoles: velen y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Esta vigilancia nuestra debe prolongarse a lo largo de nuestra vida hasta el final de nuestro combate en la tierra, del cual no sabemos ni el día ni la hora. Y líbranos del mal. La última petición del Padre Nuestro está contenida en la oración sacerdotal de Jesús que nos transmite el Evangelio de San Juan. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. El maligno es Satanás, el diablo, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, que se atraviesa en el camino de los que buscan a Dios. Pedimos a Dios que nos libre del maligno, a nosotros, a cada uno y a todos, a la Iglesia entera, en la comunión de los santos. Pedimos también que nos libre de todos los males causados por Él en el mundo, la injusticia, la violencia, el odio, los rencores, los asesinatos, las envidias, la soberbia, los secuestros, los maltratados, divisiones, las faltas contra la dignidad y el honor de las personas. E imploramos de Dios el don precioso de la paz y la gracia de la espera, perseverancia de la segunda venida de Jesús. Al final de los tiempos, como dice la oración que concluye en el Padre Nuestro, en la celebración de la Eucaristía. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El amén, que añadimos al final y que significa así es, refrenda todo lo dicho en el Padre Nuestro y es nuestro fiat a las 7 peticiones formuladas. Les quise compartir el Padre Nuestro, reflexiones del Papa Francisco.